Comenzamos la segunda sesión académica del Congreso de las cepas a las copas, la cultura del vino en su dimensión atlántica. Hay una modificación de turno. Empezaremos por el doctor Alejandro Fornel Muñoz, de la Universidad de Jaén, con el título de conferencia Producción y Comercio del Vino en el suroeste de la península ibérica durante la antigüedad. Primero, comentar, aquellos que hayan ido a Torrecera. ¿Estaba bueno el vino? Estaba bueno, vale. Y la torre estaba en la acera, estaba arriba, vale. Pues nada, dar las gracias en este caso a Miguel Gómez y a la bodega de Entrechuelos y a la bodega de Travesuelas por atendernos como han atendido, y por supuesto muchísimas gracias en este caso a la doctora Silvia María Pérez González por hacer de guía turístico y cultural, y a Juan por llevar... ¿Juan dónde está? Juan está comiendo. Juan está encomiendo su mano, ¿vale? Por llevar el tema de la reproducción fotográfica. Bueno, voy a intentar que a las 6 nos tomemos el sherry break. ¿Ok? Vale. Alejandro Fornel, primero, compañero de carrera, buen amigo, formado en la Universidad de Cádiz y Granada, se licenció en Geografía e Historia, en esta última con la especialidad de Historia Antigua. Se le concedió la beca predoctoral, me quedo con FPDI, de la Junta de Andalucía, durante cuyo disfrute se doctoró en 1999 en Humanidades por la Universidad de Jaén. Resultado de su trayectoria investigadora, dirigido y participado en varios proyectos de investigación que le han brindado la posibilidad de colaborar en numerosos investigadores españoles y extranjeros. Ha estado... Perdón. Despacito, vale. Pero se me escuche y vocalizo. Sí, de acuerdo. Vale. Manolo. Ha estado en la Universidad degli Studi di Perugia, Roma Sapienza, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México, publicando más de 40 trabajos científicos y divulgativos en revistas y libros especializados, tanto nacionales como internacionales. Doy paso directamente a don Alejandro Fornel Muñoz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a mi compañero Manuel y a la organización, que me da la oportunidad de reencontrarme con antiguos compañeros y amigos que habíamos perdido un poco la pista, y gracias a este Congreso Internacional nos reencontramos en esta magnífica ciudad de Jerez, en la que hoy nos encontramos, y estoy muy contento de estar este día entre vosotros. Sin más preámbulos, voy a comenzar esta exposición. ¿Se oye bien? ¿No? Tienes que acercarte el micrófono. A ver. Voy a comenzar con unas palabras que ya decía Diego Ruiz Mata. El vino es la bebida que más éxito ha tenido desde que el hombre convirtió la uva en un líquido de sabor agradable y psicotrópico. No olvidemos que el vino es una droga que altera el estado de la conciencia. Su historia es muy larga y posee muchas y variadas facetas sociales, religiosas, económicas, siendo posiblemente uno de los productos que más ha navegado en barcos de transporte. La vid ocupa un lugar importante en la producción agraria, como nos informan los textos antiguos. Y lo mismo podemos decir en relación a su actividad mercantil, como sobradamente informan las ánforas. Así son tantos y tan diversos los aspectos que pueden ser abarcados por el vino en la antigüedad, que ya de antemano pido disculpas a aquellos que esperen de esta intervención un estudio exhaustivo del mismo, dado que me siento desbordado por la abundancia y disparidad de datos sobre esta materia, y eso que solo voy a tratar dos aspectos, que es la producción y el comercio. En definitiva, esta ponencia va a tratar de ofrecer una imagen forzosamente general de la información disponible, eligiendo varios aspectos en concreto de su historia, algunos más conocidos, otros menos. Es decir, trataré de exponer de forma sintética los conocimientos ya establecidos
y añadir las aportaciones más recientes, señalando las limitaciones a las que todavía nos enfrentamos. En cuestión del marco espacial cronológico, existe una vinculación de la calidad del vino a unas condiciones ecoclimáticas previas: suelos, humedad, temperatura. No es este el momento para describir detalladamente las características geográficas del área que vamos a analizar. Lo importante es que la zona a tratar reúne los requisitos necesarios para ser productora de vino. En esta imagen podemos ver la distribución de la vitis silvestre, la vid silvestre no domesticada, por todo el Mediterráneo, especialmente la zona griega, la zona itálica y en el sur de la península ibérica. Quiere decirse que estos son territorios aptos, ¿no?, donde la viña naturalmente, de forma natural, ya tenía asiento. En opinión de Estrabón, Hispania, salvo la Turdetania y posiblemente la costa mediterránea, era muy pobre. Es decir, salvo la Turdetania y la costa mediterránea, Hispania era pobre. El juicio de Plinio coincide con el expuesto por Estrabón cuando éste habla de la Bética y escribe: la Bética aventaja a todas las demás provincias por la riqueza de su aspecto y por cierto esplendor peculiar de su fertilidad. Es decir, los textos hacen referencia a la riqueza y a la feracidad de estas tierras. Los vinos son citados y reconocidos por los autores antiguos por su origen. Hablan de vinos mareóticos, sorrentinos, tarraconenses, hasta un total de 55. Y esta idea resulta interesante en cuanto se encuentra en la base de nuestra actual denominación de origen. Por tanto, el lugar de procedencia es sin duda el más antiguo de los criterios de calidad conocidos. En esta siguiente imagen recojo la zona que en concreto nosotros vamos a tratar, que es el Bajo Guadalquivir y la zona de la costa atlántica y mediterránea del sudoeste de la península ibérica, donde se recogen las colonias fenicias que luego fueron ocupadas en época púnica, formando sociedades fenicio-púnicas, los territorios autóctonos o indígenas, primero los tartésicos, contemporáneos de los fenicios, luego los turdetanos, contemporáneos de los púnicos, y finalmente los romanos, que cuando conquistan la península ibérica reordenan el territorio y crean las primeras unidades administrativas conocidas. En este caso, nuestro territorio quedaría englobado en la Bética. Ese espacio que hemos redondeado dentro de ese círculo viene, a grosso modo, a coincidir con este otro mapa actual donde se recoge las zonas vinícolas más importantes de Andalucía con los actuales vinos de denominación de origen. La historia del vino es apasionante desde sus comienzos, pues no se puede precisar con exactitud el lugar de alumbramiento. Siempre se está al acecho de un nuevo hallazgo, de una simple pepita de uva analizada que sitúe una fecha anterior a la conocida y acaso un lugar insospechado. Prescindiendo del tema de su origen más remoto, nos vamos a situar en las áreas próximas a la costa oriental mediterránea, que es el punto de partida para la expansión del vino hacia Occidente. En este mapa podemos ver algunas de las ciudades del lejano oriente o del próximo oriente, mejor dicho, donde tenemos documentada la existencia del vino. En concreto, en Ebla, en la zona de Ebla, se alude a la viña y al vino en torno al 2300 a.C. Siglos después, en torno al 1800, son los textos acadios de Mari los que mencionan su existencia. Y en Ugarit, que estaría actualmente en la zona de la costa sirio-palestina, muy próxima a Ebla, más o menos donde está la flecha, en Ugarit el vino aparece citado en los siglos XIV y XIII. Esta es la zona de Canaán, la región de Canaán, desde donde tenemos constancia de ciertos indicios de un uso esporádico del vino que va a llegar al mediodía peninsular con anterioridad al comercio fenicio. Realmente
realmente podemos decir que es con la época fenicia cuando se produce la introducción definitiva del vino en la península ibérica. En torno al siglo XII a.C. es cuando podemos hablar propiamente de los fenicios, como descendientes de los cananeos que habitaban en la franja costera desde Dor, en Israel, hasta Arados, en la actual Siria. Ellos fueron uno de los primeros pueblos antiguos en tener un importante efecto sobre la historia del vino. En la península ibérica protagonizan la colonización que afectará a la zona que hemos mencionado antes, la zona del sur meridional, en concreto los asentamientos de la costa y entrando en contacto con la cultura tartésica, la cultura indígena. Tenemos algunos, aquí podéis ver en concreto los yacimientos que se han localizado de época fenicia en toda la costa sur peninsular. En este cuadro he intentado sintetizar la circulación comercial arcaica del vino en el sur peninsular. Es decir, las primeras ánforas que nos llegan o de las que se tiene constancia arqueológicamente proceden del territorio oriental, de la Fenicia oriental que hemos visto en este mapa primero, ¿no? Esta zona que se conoce actualmente como la costa sirio-palestina. Ahí es donde se forma la civilización fenicia, que son los que a través de la colonización se asientan en nuestro territorio introduciendo el vino. Pero anteriormente hay una fase que se conoce pues como fase precolonial, donde ya existían contactos comerciales y se introdujeron mercancías en estos territorios. Un ejemplo son estas cerámicas que hemos recogido aquí, que están documentadas, la saguna, el tipo saguna con sus variantes, en la zona de Doña Blanca, que todo el mundo conoce, está situada aquí entre el puerto de Santa María y Jerez, también en Toscano, Morro de Mezquitilla, Puente de Noy, Trañamar, la zona de Málaga. Posteriormente, ya en época colonial, ya cuando los fenicios se han asentado definitivamente en el territorio peninsular, encontramos una ánfora que se conoce como cintas 282-283, que se documenta en el área gaditana, en la malacitana y en la granadina. Pero esta ya propiamente se producía en esa zona ya colonizada por los griegos, por los fenicios. Pero no todas fueron ánforas importadas. Pronto las propias colonias fenicias que se habían creado en el territorio del sur empezaron a producir su propio envase. Son las ánforas Ration 1 o R1, también se le conoce como Ramón X, según la tabla de clasificación, que ya a mediados del siglo VII están documentadas en comunidades tartésicas, es decir, hacia el interior, empiezan a subir por el valle de Guadalquivir y a introducirse en las zonas del interior, pero no solo en el sur, sino también tienen una difusión que llega por el Levante y Cataluña hasta el Languedoc, en Francia, y luego por Ibiza, Sicilia y Cerdeña hasta el área etrusco-tirrénica. Quiere decirse que ya tenía una difusión importante. En el siglo VI se produce una transformación. Aquí tenemos algunos ejemplos de esas ánforas de procedencia oriental. Podemos ver estas que se han localizado en la propia Fenicia y estas que se encontraron ya en nuestro territorio. Son ejemplos de cintas, ánforas cintas, se parecen bastante, ¿no?, como podéis comprobar. Y estos son algunos ejemplos ya encontrados en las colonias, en nuestras colonias, que ya se fabricaban en nuestras colonias. Aquí tenemos una del Museo de Cádiz y otra del Museo de Granada. Bien, a partir del siglo VI se produce una transformación del modelo económico y social que había permanecido en la franja costera del Mediterráneo desde la llegada de los fenicios, con lo que la historiografía llama la crisis del siglo VI. Con la caída de Tiro, la capital fenicia, una causa más o menos remota, hemos de añadir en Occidente una serie de sucesos históricos que se apreció en la caída del comercio de los metales, el decrecimiento de la producción en Gadir y los continuos abandonos de los centros poblacionales. Estos hechos desembocaron en una total independencia de Cartago, que es esta colonia fundada por los fenicios en Occidente y que ahora se va a alzar pronto
como una nueva metrópoli que se aupa al frente de las fundaciones fenicias arcaicas que estaban en la península ibérica, es decir, le toma el relevo a los fenicios de Oriente y se convierte en la heredera de los fenicios en el ámbito occidental mediterráneo. Pronto podemos pensar en el desarrollo de una hegemonía política y económica de la ciudad norteafricana sobre las antiguas fundaciones fenicias del sur de la península ibérica. Sobre la fabricación del vino cartaginés sabemos realmente poco. Las fuentes grecolatinas nos transmiten la riqueza de la variedad de la uva africana, pero solo conocemos un producto que posteriormente, tras la conquista romana, se seguirá produciendo con el nombre latino de Passum, un vino que, según procedimientos del agrónomo púnico Magón y posteriormente recogida por el latino Columela, se elaboraba a partir de racimos de uvas secas, de uvas pasas. Ánforas púnicas han aparecido, es decir, ánforas de procedencia cartaginesa, han aparecido en diversos lugares de la órbita mediterránea, especialmente en Sicilia y en el sur de la península ibérica, desde el siglo VI, pero especialmente desde el siglo IV al III. Esos son los tipos anfóricos que se asocian a esas producciones cartaginesas que se extienden, teóricamente puede parecernos que hay una escala internacional, pero no es real. Es decir, se distribuía por los territorios que Cartago controlaba, Sicilia y el sur de la península ibérica, pero no salió de este marco, no se exportó fuera de este marco de dominio o de control púnico. Casi mejor que las ánforas púnicas conocemos las ánforas griegas que se importaron siguiendo más o menos el mismo patrón que se proyecta de Cartago a sus colonias, que podemos decir que a partir del siglo IV Cartago se heleniza, recibe una gran influencia helena, y eso se proyecta en todo el territorio que controlaba. Es decir, que a partir del siglo V y sobre todo del siglo IV, lo que vamos a recibir en nuestras costas es ánforas y vajilla griega. Y digo vajilla porque hay una vajilla que está asociada al consumo del vino. Es decir, igual que hay una copa para el agua y una copa para el vino, en la antigüedad también existía esa diferenciación. Y esas vasijas específicas para el consumo de vino están asociadas a estas ánforas binarias que aparecen en las necrópolis de esta época. Toda esa cerámica anfórica y de vajilla griega se va a encontrar en las costas del sur de la península ibérica y en el interior de Turdetania, en todos esos lugares que aparecen ahí recogidos. Pero pronto vamos a ver que que no solo hubo cerámica de importación púnica o griega, sino que también hubo vino local. Es decir, no todo el vino fue importado. También parece que debió existir una fabricación local que denota un interesante complejo estructural datado en el siglo III a.C., concretamente en la ya mencionada el yacimiento de del castillo de Doña Blanca, entre Jerez y el puerto de Santa María, en concreto en dos yacimientos, en el Cerro de San Cristóbal y en la propia Doña Blanca. Allí se encontraron, en el poblado de las Cumbres o de la Sierra de San Cristóbal, se encontraron estructuras que están relacionadas con la producción del vino, lagares, sería lo que se conoce como lagares, y un material anfórico asociado a ellas. Con el círculo rojo están señalados esos espacios. Aquí se puede ver quizás con mejor claridad. Y este sería el propio castillo de Doña Blanca. Por lo tanto, ya tenemos, o la arqueología así lo demuestra, yacimientos en la zona muy próxima a estos territorios, al sur, ¿no? Tenemos concretamente en nuestros territorios más inmediatos un complejo estructural que indica la producción de vino en el siglo III. Pero además encontramos ya indicios de las propias ánforas locales, turdetanas, que se las denomina Pellicer B y C, y que concretamente pudieran servir como envase de ese vino producido en la Turdetania.
También tenemos una visión, ¿no?, ofrecida por los textos antiguos acerca del consumo del vino en Iberia, y en particular que hacen referencia a la Turdetania, y en ellos se observa la alabanza a la producción vitivinícola. Estrabón dice: de la Turdetania se exporta trigo y vino en cantidad, y vino en cantidad. Esta noticia luego es confirmada posteriormente en los escritos de los agrónomos Barrón y Columela, que describen el cultivo de la vid como una de las especialidades de la agricultura turdetana. Por otra parte, encontramos en la iconografía numismática, es decir, en las monedas que las ciudades turdetanas emiten a partir del siglo II, ya con la influencia romana, porque están escritas en lengua latina, ¿no?, como podéis ver en el nombre, ¿no? Iulia. Iulia es Montemayor en Córdoba, o Oripo en Torre de Breros, entre Coria y Dos Hermanas. En estas monedas podemos ver cómo se utiliza en la iconografía las ramas de vid o el racimo de vid, lo podemos ver aquí y aquí abajo, en otras monedas emitidas por estas ciudades turdetanas de otras zonas de Huelva. Aquí también podemos verlo. En esta de Oset, en Sevilla, hay una figura humana con un racimo de uvas. En Acinipo, en Málaga, en Baecipo, entre Barbate y Vejer de la Frontera. Es decir, tenemos ejemplos repetidos en donde la presencia de la uva en la iconografía monetaria denotaría la importancia que debía de tener este producto en estos territorios que emiten estas monedas y que son turdetanas. Bien, pasamos directamente ya al momento del dominio romano, a la época republicana y alto imperial, que es cuando los vinos autóctonos de nuestro territorio empiezan a exportarse a todo el imperio. Las fuentes que disponemos para esta época son mucho más amplias. Ahí he hecho un pequeño cuadro sintético donde podéis ver fuentes textuales, los autores latinos, las epigráficas, las inscripciones, las fuentes arqueológicas, es decir, los lugares de producción donde se producía el vino, los contenedores donde se contenían, los alfares donde se producían estos contenedores, pecios o barcos hundidos que llevaban en su bodega estos contenedores. Es decir, una serie de fuentes que nos ayudan a reconstruir este momento. En cuanto a lo que es la producción del vino, la elaboración del vino destinado a la exportación en la provincia bética, es bien conocida a través de las fuentes escritas y esencialmente a los estudios anfóricos. Sin embargo, son muy escasos los datos referidos estrictamente a los centros de producción. Se supone que tanto los productos del campo, el aceite, el vino, el trigo, se producían en la villa, que es la unidad de explotación agrícola de época romana. Es la antecesora de nuestros cortijos, para que nos entendamos, ¿no? Ahí es donde se produce los productos del campo. Aquí podemos ver una imagen idealizada de una villa ideal, donde encontramos lo que es la casa en sí y los territorios, los predios que desde ella se controlaban o se cultivaban. Lo que nos interesa de la villa es especialmente la parte fructuaria, esta que aparece en el círculo, que es donde se elaboraban los productos del campo y se convertían en los productos del vino, el aceite o el pan. Y en concreto nos interesa conocer qué tipo de herramientas utilizaban para obtener estos productos. El problema es que cuando se excavan villas, que son pocas las ocasiones en que se hace, la mayor parte de ellas se conocen a través de prospecciones superficiales, y esto no nos permite tener un conocimiento exacto, ¿no?, de la composición arquitectónica de la villa. Cuando hay pocos casos en los que se excava y se sacan a la luz las estructuras, resulta que lo que encontramos es una pequeña parte. La que se conserva generalmente es la parte donde residía el propietario, que está rodeada de materiales nobles. Pero la parte rústica, la parte donde se trabajaban los productos del campo, estaba hecha con materiales mucho más perecederos y normalmente no se han conservado, o es más difícil de conservar. No obstante, aún así, en alguna ocasión encontramos estas partes rústicas
y, por supuesto, todo lo que fuera madera ha desaparecido, pero nos puede quedar los pies de las prensas, que eran de piedra, y algunas herramientas, sobre todo de piedra, que se hayan podido, como son las piletas de decantación, donde se decantaba el aceite o el vino. La dificultad que tenemos es que no sabemos distinguir, o que no sabemos, es que a la luz de los restos que nos llegan es difícil distinguir qué prensas se utilizaban para aceite y vino. Probablemente se utilizaban de manera indistinta, pero claro, no podemos saber con exactitud, a partir de este dato no podemos discriminar. Tendríamos otros indicios para decir si en esa villa romana se producía vino y aceite o las dos cosas, y es que aparezcan otros elementos asociados a estos lugares, como pueden ser las propias ánforas, ánforas de vino, ánforas binarias, que se utilizaban luego para distribuir fuera de la villa, o que a través de estudios de análisis de los sedimentos que se han encontrado en la excavación, analizándolos de forma a través de la antracología, ¿no? o del análisis de los pólenes, poder dirimir, ¿no?, la producción. A pesar de todo ello, tenemos muy poca información, y hoy día solo podemos hablar, a la luz de la información que yo manejo, solo se conoce con certeza absoluta la existencia de un lagar de vino que está en Granada, en Guadix en concreto, pero en la zona de Cádiz se han encontrado algunos que puedan ser de aceite, pero no tenemos constancia de vino, probablemente debido a esta dificultad. Cuando Ponsich hace su recorrido por el Valle de Guadalquivir y hace su investigación, ¿no?, registrando todos los yacimientos del territorio del Guadalquivir, probablemente pasó por alto algunos de estos lagares, o bien los confundió con prensas de aceite, ¿no?, con lugares de producción de aceite. Por lo tanto, esta información no nos resulta de gran utilidad. Sí tenemos más información a lo que se refiere a la comercialización, es decir, los datos disponibles para el estudio del vino bético solo puede realizarse a través de los envases de transporte, a través de las ánforas y así podemos un poco conocer la distribución de estas ánforas, las rutas por las que navegaron y viajaron y qué volumen de producción tenía este artículo. Pero nos encontramos con una problemática que encierran la indefinición de las tipologías anfóricas. Hay una gran diversidad de tipología anfórica y en ocasiones no se puede definir con claridad qué producto contenía. Tenemos dificultad. Por ejemplo, durante el final de la República, avanzada ya la conquista de la península ibérica por Roma, en las regiones costeras y mediterráneas y en la zona atlántica meridional de la península, igual que en el Valle de Guadalquivir, vamos a asistir a un proceso de influencia y colonización itálica efectiva, que lleva a la producción agropecuaria y a la ordenación del territorio, que empiezan ya a regirse por patrones de tipo itálico, romano. De este modo, la orientación de la explotación de estos recursos de la tierra y del mar estarán marcadas por una producción intensiva con vistas a la exportación. A la exportación, que además va dirigida principalmente a unos consumidores de origen o costumbres romanos itálicas. Ello tiene un evidente reflejo en los envases destinados a la exportación de estos excedentes, creándose un universo formal que tiene como modelo, en un principio, los contenedores itálicos. Habíamos mencionado antes la existencia de una producción turdetana que se fabricaba ya en los territorios del sur por los propios indígenas, que se conoce como la Pellicer B y C, cuya difusión era muy limitada, no parece superar el suroeste peninsular. Luego llegan estas ánforas de procedencia itálica, que introducen los propios itálicos que se asientan en nuestro territorio. Una vez que ha sido conquistado por Roma, llegan negociadores, llegan difusores, llegan gente buscando nuevas oportunidades que se establecen en los territorios del sur y empiezan a exportar, a traer sus propios vinos que venían en estos envases que se conocen como Dressel I. Pero pronto este contenedor va a ser imitado por los locales para introducir sus propios caldos. Son los que se conocen como las Dressel de imitación local o Dressel subhispánica, que
comienzan a partir del siglo I a.C. aproximadamente. Hay un debate sobre si esta ánfora era realmente binaria o salsaria. El profesor García Vargas, que es quizá la autoridad en este tema, yo lo que haría es sintetizar para no cansaros, ¿no? Su obra, el que tenga interés la puede consultar, es magistral, es el especialista, podemos decir, en la materia. Él defiende que efectivamente es una ánfora binaria. Lo que ocurre es que hay series que se hicieron para contener salsas y otras series que se hicieron para contener vino. Es decir, la misma forma sirvió unas veces para contener salsas y otras veces salsas de pescado y otras veces para contener vinos. Aquí tenéis algún ejemplo de esas ánforas, y ahora en concreto nos centraremos en el ánfora Alter 70, que es la que se puede considerar como la primera ánfora que tiene una dimensión importante en esta zona a partir del siglo I a.C. Concretamente se inicia con el reinado de Augusto, cuando se empiezan a detectar, gracias a los estudios realizados en un pecio, en un barco hundido, el pecio de Port Vendrés, aparece este ánfora cuyo contenido ha suscitado una animada controversia, porque parece ser que se habla del de fructum y la sapa, mencionado en los tituli picti, que son estos rótulos que se pintaban en el cuello del ánfora, indicando pues, información sobre el contenido, el contenedor, el propietario, etc. No todas las Alter 70 conservan tituli, rótulos pintados, pero de las que se tiene parece ser que el contenido era el de fructum o la sapa, que parece ser que no es una bebida alcohólica. Se usaba más bien como un edulcorante en sí mismo o como un conservante de otros productos, como las aceitunas. El punto de partida técnico de esta interpretación reside en el hecho de que en el proceso de confección del de fructum se incluye una reducción mediante cocción, con lo cual esto inhibe la fermentación y por lo tanto no se llega a convertir en una bebida alcohólica en sí misma. Es decir, es más, en la fuente y en la propia jurisprudencia romana, en el digesto, se puede argumentar a favor de esta interpretación, en cuanto a que taxativamente se dice que no entra en las categorías de vino. No entra en la categoría de vino. Otros autores han querido ver en algunos de los tituli picti que el contenido de las ánforas Alter 70 era mulsum. ¿Qué es el mulsum? El mulsum es un vino enmelado, pero que alcanza la fermentación cuando se le introduce la miel, no antes. Con los mismos argumentos que anteriormente se puede desbaratar su contenido realmente alcohólico. O sea, en sí mismo el mulsum no se puede considerar tampoco, y así lo dice el digesto, no se puede considerar tampoco un vino, solo un vino dulce quizás, De esto no debemos deducir una oposición entre el empleo, no sé cómo vamos de tiempo porque... Vamos un poquito, te tengo 5 minutos. Vale, 5 minutos para ir concretando. Aquí podemos ver, ¿no?, en ese cuadro sintético cómo hay ese debate en torno al contenido de fructum, mulsum, es un vino, un subproducto de la uva. Más bien parece ser que es lo segundo, ¿no?, un subproducto de la uva. De todas formas, el tener contener un subproducto de la uva nos está dando ya el marco geográfico que tenía la vid allá donde encontremos Alter 70. Otro tipo de ánforas, la Dressel 711 y la Beltrán 2B, que aparecen ya a finales del 1 después de Cristo, digamos que como sucesora de la Alter 70, parecen contener un vino, el vino Lymphatum, que es otro vino también de calidad, en este caso mediocre. Es un vino que nosotros lo conocemos como el aguapié.
es el resultado del prensado o sea, lo que sería el orujo procedente de la elaboración del mosto, al que se le añade agua. Por tanto, bueno, hay una variedad de contenedores formales de este tipo de vino, pero que en concreto en la Bética se ascribe a la Dressel 711 y la Beltrán. Esas dos aparecen por todo el territorio bético. Pero es posible que cuando Estrabón habla del vino bético no tuviera en la cabeza precisamente la lora o el aguapié, sino mejores crudos, aunque todavía mediocres. Él habla, por ejemplo, del vino amineo. Es otro, el que aparece aquí, vino amineum, que realmente es una variedad de uva, la uva aminea. Plinio distingue 7 tipos de uva aminea, columela 6, y uno de esos es hispano, es concretamente originario de Hispania. Parece ser que convenientemente injertado el amineo podía ser muy fértil, muy feraz, llegando a igualar, según Columela, a la productividad de las viñas de uva de la variedad Coccolobis, que es otra variedad que se conocía y que ya las fuentes alababan su abundancia. La diferencia entre la Minea y la Coccolobis era notoria, no solo no en cuanto a la capacidad productiva, sino al menos al respecto de su calidad. Algunos tipos de la primera al menos fueron considerados como uva noble, mientras que la Coccolobis no. Sin embargo, los vinos que se obtenían con ella ganaban algo con la edad. La apuesta por la productividad del viñedo amineo que está presente en Columela podía ciertamente afectar a la bondad de sus caldos, pero parece claro que en este contexto es precisamente la abundancia lo que se pretende de la uva, lo que pretende Columela. Una abundancia que debe de haber constituido el secreto de la expansión de los vinos béticos. Sin duda, esta incidía en la competitividad de los precios en el mercado, es decir, no tenía mucha calidad, pero al ser producida en cantidad, entraba en competición por los precios más bajos con otros productos, y eso sería el éxito de esta abundancia de vino. Por lo tanto, los vinos béticos más logrados, el amineo, no entra dentro de unos ciertos mínimos de calidad, pero no eran grandes crudos, sino vinos de uso corriente, vino popular, vino que se podía enviar a las fronteras para abastecer al ejército, que allí lo utilizaban porque no había agua potable, no había infraestructuras todavía para obtener agua potable, y se utilizaba mezclándolo con agua para beber. Era la forma de, digamos, purificar el agua de la zona, que no era muy recomendada. Aquí podemos ver la difusión de la anterior mencionada, la ánfora Alter 70, que es de nuestra zona la que mayor difusión, recordar, aquella que contenía de fructum, ¿no? Este derivado de la uva dulzón, que muchas veces servía más como edulcorante que otra cosa, y de ahí su éxito. Por eso se extiende en este territorio. Y finalmente, podemos ver aquí algunos ejemplos. Este tipo de ánfora acabó dando paso en la época bajo imperial a otros modelos, a otros tipos cerámicos que se conocen como el Galois, el Dressel 30 o el Beltrán 68, que indica que todavía en el siglo III y el IV había un comercio, aunque muy restringido, pero se empieza a conocer que todavía funcionaba un comercio más reducido, pero de esta zona en esos territorios. En definitiva, he tratado de hacer aquí una síntesis y seguro que me he dejado bastantes aspectos por tratar en relación con la viticultura del sur hispano, pero he intentado dar una visión en conjunto, tratando de no caer en la imagen lúdica del vino que todos conocemos, sino primando su papel en la economía y su consideración, por supuesto, como un elemento cultural de primer orden que se ha enraizado en los pueblos del sur y en el Mediterráneo desde la más remota antigüedad. Muchas gracias por vuestra paciencia.